Bueno, pues yo creo que es una novela que habla de un pasado importante, eh, en buena parte glorioso, en buena parte también triste, trágico, y en ese sentido, bueno, pues es una novela que refleja los altibajos de la propia historia de España, ¿no? Y es un retrato de pasado del cual yo creo que se pueden también sacar conclusiones en muchos aspectos para el presente, porque al final la historia, si no se repite del todo, pero siempre, digamos, por lo menos es cíclica, es decir, que hay partes de la historia que nunca son ajenas, ¿no?, al resto de la historia. Y entonces, en ese sentido, el pasado siempre nos enseña mucho, o debería enseñarnos mucho sobre el presente e incluso sobre el futuro. Pues lo mismo que Ambrosio Espino, es un personaje real, obviamente, pues el caso de Montenegro es el personaje de ficción que hace un poco de hilo conductor de la novela también, a través de las peripecias que van ocurriendo en los diferentes capítulos, ¿no? Claro, bueno, es que Las Lanzas, el cuadro, gira también en torno a la figura de Spínola, porque el personaje principal del cuadro es precisamente Ambrosio Spínola. Y es un cuadro, además, bueno, como todos sabéis, legendario, en el sentido de que es un cuadro muy célebre y es un cuadro que marca un hito en la pintura mundial, ¿no?, alrededor de esta figura y alrededor de la toma de Breda, que es el título del cuadro. Totalmente de acuerdo. Se ha producido una especie de amnesia histórica con respecto a nuestro pasado y yo creo que eso se termina pagando caro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una desconexión bastante grande, por no decir casi total, entre lo que podríamos llamar la actualidad y la historia, que en definitiva es la que nos conduce a la actualidad, ¿no?, porque en definitiva el presente no tiene mucho sentido sin entender el pasado. Y en ese sentido, pues tenemos un gran déficit de lo que podríamos llamar memoria de nuestra propia historia, claro. Bueno, en los 30 años supuso fundamentalmente el fin de nuestro papel como potencia hegemónica en Europa, ¿no? Y el resultado de todo esto fue que al final, pues España, digamos, en líneas generales, perdió la guerra y de alguna manera culminó con el final de esta guerra una etapa de decadencia que luego se ha prolongado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sabría decir los valores, el sistema de valores de aquella época en realidad tiene poco que ver con la actual. Ya había una serie de valores que, bueno, por la propia transformación de la sociedad y tal, pues se han ido perdiendo, ¿no?, en muchos casos. Entonces, digamos que hay valores que antes se consideraban intocables y que ahora, bueno, pues evidentemente pues, no tienen nada que ver con la valoración que se hace de esos valores hoy día. Bueno, son épocas distintas, pero en definitiva aquellos eran los valores que perduraban en el momento, digamos, de nuestro mayor apogeo desde el punto de vista histórico, ¿no?, como nación, ¿no? Eso, sí, bueno, he tratado lógicamente de hacer la novela lo más amena y lo más interesante posible, como es lógico, pero siempre tratando de ser muy riguroso con respecto a los hechos básicos. A mí me gusta hablar también de historia novelada, es decir, es la propia historia la que ofrece perspectivas novelescas y que son las que yo aprovecho muchas veces aprovecho en esta novela, pero como digo, la exactitud y el rigor con respecto a los hechos históricos básicos yo creo que son fundamentales y es lo que trata de mantener la novela, claro. A ver, la historia, yo creo que, como he dicho antes, no se puede entender en el presente sin entender el pasado. Y en ese sentido, bueno, pues incluso para ambientar la historia que aparece en la novela, pues hay que echar mano del pasado anterior a la novela, que es la que conduce a los hechos que se relatan aquí en el libro, ¿no? Y eso sí exige yo creo que exige una documentación, o por lo menos a mí me ha llevado bastante tiempo desde el punto de vista de buscar documentación, leer, tratar de interpretar, lógicamente también,
Pero yo creo que eso debe ser, o debería ser, es consustancial con cualquier tipo de investigación, sea novelesca o sea, digamos, periodística, documental, ¿no? Es fundamental el archivo para entendernos, fundamental disponer del archivo para tratar de explicar lo que está pasando. O sea, yo destacaría dos ahí. Uno es al propio protagonista, Alonso de Montenegro, que bueno, es un hidalgo pobre y sobre todo es un soldado, ¿no? Un soldado que cifra, digamos, todo su honor en ser un buen soldado. Y luego está otra figura que a mí me parece muy interesante, que es la figura de Isabel Clara Eugenia, que era la hija predilecta de Felipe II, que fue gobernadora de Flandes durante mucho tiempo, fue incluso gobernadora soberana, y es una mujer muy inteligente, que hubiera podido ser perfectamente una gran reina, y por una serie de razones, pues al final no pudo tener incluso descendencia, y es una figura en cierto modo trágica, pero por otra parte es una figura muy interesante, por eso digo, porque yo creo que es una mujer de gran talento político, además había aprendido mucho de su padre, de Felipe II, y hubiera sido, como digo, una gran reina. Estuvo a punto, de hecho, de ser reina de Francia, en tiempo de Felipe II, y luego, ya digo, por una serie de circunstancias, pues nunca pudo pasar de gobernadora de Flandes. Pero a mí es un personaje el personaje femenino de la novela que más, digamos, me gusta desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, el trabajo de documentación yo creo que es el más bonito, es muy bonito, porque en definitiva trabajar, digamos, no te obliga, digamos, a la disciplina hasta de escribir, entonces te permite disfrutar, digamos, de la propia lectura, de lo que vas recopilando. La idea es que se lean de forma independiente, pueden ser leídas de forma independiente, porque incluso yo creo, mi idea es cambiar los personajes principales del libro, que en la siguiente novela pues serán otros personajes, aunque tengan que ver con ese trasfondo histórico del que estamos hablando. Pero sí se podrá leer efectivamente cada novela se podrá leer como una novela independiente. Pues yo creo que sí, que la novela histórica lleva bastante tiempo, ¿no? Está en auge y veo que tiene bastante, además desde el punto de vista de los lectores y de los editores, veo que es un género, sobre todo en los últimos, no sé, 30 o 40 años, en España por lo menos, y por lo que veo también en el extranjero funciona bastante bien. Sí, hombre, yo creo que la novela histórica en definitiva es una novela en la cual se puede tratar cualquier tema, ¿no? Porque en definitiva los grandes temas, como pueden ser la ambición, el odio, el amor, la venganza, bueno, pues los puedes tratar como novela contemporánea normal o lo puedes tratar como novela histórica, ¿no? Pero quiero decir, los grandes temas están ahí. Y si se le añade el incentivo de la historia, pues mucha gente yo creo que le engancha más. En ese sentido, me parece que sí, que la novela histórica tiene cuerda para el rato, vamos, está bastante consolidada y yo creo que tiene muchos lectores, como es obvio, ¿no? Sí, hombre, yo creo que siempre son positivos, ¿no? Siempre son positivos en el sentido de que eso que tú dices, de mayor proyección, y luego una cosa que yo creo que es importante, que es el intercambio personal con otros autores, con editores, entonces ese intercambio personal pues siempre aporta ideas y siempre te enriquece bastante la cuestión, digamos, de contrastar opiniones, porque a veces trabajar, digamos, aislado también te limita. Entonces, bueno, pues esa especie, digamos, de contraste con las opiniones ajenas, pues yo creo que si se aprovechan, yo creo que es positivo, claro.